Esto que estás viendo no son efectos especiales, es el robot Atlas de Boston Dynamics haciendo una rabona. Y lo más loco no es que sea capaz de hacerla, es cómo ha aprendido a hacerla. Hoy te lo cuento. En este capítulo vamos a conocer la evolución del que posiblemente sea el robot más famoso del planeta. Esta es la historia del robot Atlas de Boston Dynamics. Quédate conmigo hasta el final porque la historia de Atlas es una auténtica montaña rusa. Bienvenido a un nuevo capítulo de Flash Robot. Para entender a Atlas hay que rebobinar. Boston Dynamics nace de la mente de Mark Rayburn, un ingeniero obsesionado con una idea sencilla pero brutal: crear una máquina que se mueva como un ser vivo. Antes de Atlas estuvo Big Dog, una especie de mula robótica que cargaba peso por terrenos imposibles. Y también estuvo Petman, su primer robot con forma humana. Al igual que otras tecnologías, el origen de Atlas es puramente militar. Alrededor de 2009, la empresa ganó un contrato con el ejército de Estados Unidos. El bicho que hoy hace rabonas empezó como un proyecto de defensa. Acuérdate de este detalle porque va a marcar toda su historia. Año 2011. El desastre nuclear de Fukushima en Japón nos deja una lección durísima. Hay zonas tan peligrosas que ningún humano debería entrar. Bajo esta premisa, la Agencia de Investigación del Ejército de Estados Unidos, conocida como DARPA, lanza un reto. Hay que crear robots capaces de meterse en una central nuclear reventada, abrir sus puertas, cerrar válvulas, manejar herramientas, en definitiva, operar donde ningún ser humano debe entrar. Y aquí es cuando aparece por primera vez Atlas. Boston Dynamics lo presenta al mundo el 11 de julio de 2013. Se trata de un gigante de más de 1,5 metros diseñado precisamente para eso, para entrar al infierno en nuestro lugar. Pero el problema es que aquel primer Atlas iba colgado de cables, andaba como un abuelo con prisa y a la mínima de cambio se iba al suelo. Aunque la idea era heroica, la ejecución todavía dejaba mucho que desear. 2 años más tarde, en 2015, se celebró la gran final del reto DARPA en California. Acudieron 24 equipos de todo el mundo, varios de ellos usando el cuerpo de Atlas. El resultado fue un desfile de robots cayéndose al suelo. Había robots que se desplomaban al bajar de un coche, otros se estampaban contra una puerta y otros tantos se iban al suelo intentando girar una válvula. El vídeo se hizo más viral que cualquier demo seria de robótica, consiguiendo millones de visualizaciones en apenas unas semanas. Lo cierto es que estas caídas daban pena, sobre todo después de tantos años de trabajo. Pero detrás de cada porrazo había una lección, porque así, cayéndose 1000 veces, es como aprende un robot. Apenas un año después del fiasco del reto DARPA, en 2016, Boston Dynamics nos sorprende con una nueva versión de Atlas. Este nuevo robot es más delgado, más bajo, pero mucho más independiente. Por primera vez lo vemos salir a la calle y caminar por la nieve sin caerse. También puede levantar cajas, pero además de estas nuevas evoluciones, Boston Dynamics quería asombrar al mundo guardando lo mejor para el final. En el vídeo de presentación, un ingeniero aparece con un palo de hockey y se pone a empujar al robot. Tras tirarlo al suelo, el robot recupera el equilibrio y lanza un mensaje al mundo. Al contrario que en el gran reto DARPA, este robot puede levantarse y continuar con su tarea como si nada. Y atentos, porque este logro será la base de todo lo que vendrá después. 2017. Atlas hace un mortal hacia atrás. El mismo robot que hace un año se caía con un empujón, ahora salta y aterriza clavado. Este vídeo se hizo viral por una sencilla razón. El robot era capaz de hacer una acción que la mayoría de los humanos no pueden. Pero la cosa no se queda ahí. En 2018, Atlas hace parkour, empieza a saltar cajas, corre por una barra de equilibrio y encadena obstáculos sin despeinarse. En apenas 3 años, este robot dejó atrás los memes de la gran final de DARPA y se convirtió en el más respetado del planeta. Finales de 2020. El mundo estaba hecho polvo y Boston Dynamics quiere animarnos con uno de sus avances. En este nuevo vídeo vemos a sus creaciones bailando. Ahora Atlas mueve las caderas mucho mejor que tu tío en una boda. Pero mientras el mundo compartía miles y miles de veces este vídeo,
entre bambalinas estaba pasando algo mucho más importante para nuestra historia. Resulta que Boston Dynamics había sido adquirida varias veces en los últimos años. En 2013 fue comprada por Google. Años más tarde, en 2017, pasó a ser adquirida por SoftBank. Después de varios años buscando al socio perfecto, por fin los ingenieros de Boston Dynamics iban a encontrar la solución. En diciembre de 2020, Boston Dynamics fue adquirida por más de $1.000 millones. Y aquí es donde aparece por primera vez Hyundai, el patrocinador del Mundial 2026 y el responsable de llevar a Atlas a ser su imagen. En 2021, un año después de la adquisición de Hyundai, Boston Dynamics nos sorprende con un nuevo vídeo de dos Atlas haciendo piruetas de forma sincronizada. Aunque el vídeo volvió a viralizarse, mucha gente comenzó a preguntarse por la finalidad de estas acrobacias. Algunos usuarios se preguntaban para qué sirve un robot haciendo volteretas. La respuesta es la misma por la que muchas marcas de coches se gastan millonadas en Fórmula 1. Además del prestigio, las marcas realmente no compiten para ganar carreras. Compiten para llevar la máquina al límite y descubrir tecnología que finalmente acabará en tu coche utilitario. La acrobacia era el medio, pero la finalidad real la descubriríamos años más tarde. En 2023, Boston Dynamics cambia el chip. En esta ocasión hay menos show y más curro. Atlas ahora coge tablones, lanza una bolsa de herramientas a un operario y empuja cajas pesadas sin perder el equilibrio. Y aquí va un dato que descoloca a todo el mundo. Para un robot, manipular objetos es mucho más difícil que bailar. La razón es la siguiente. Cuando vemos a un robot bailar, prácticamente lo está haciendo a ciegas, ejecutando una coreografía aprendida. Bueno, más que aprendida, podríamos decir programada. Pero para coger una bolsa que está en un sitio particular, el robot tiene que ver el mundo, entenderlo y saber qué fuerza necesita para poder realizar esta acción. Es aquí cuando entra en juego una nueva forma de programar robots y que es la base de la robótica a día de hoy. Y para poder integrarla, Atlas necesitaba hacer un cambio muy importante. En abril de 2024 pasó algo que nadie esperaba. Boston Dynamics jubiló a Atlas y lo despidió con un vídeo que es medio homenaje, medio recopilación de bloopers, porque por primera vez nos enseñan sus fallos. En el vídeo aparece Atlas estampándose contra una puerta o cayéndose por unas escaleras. Después de casi 11 años de saltos imposibles, nos enseñan al robot tropezando como cualquiera de nosotros. Pero lo mejor es el final, porque el muy crack hace una reverencia y mirando a cámara parece que nos da las gracias por todos estos años. Al día siguiente, todavía con la pena en el cuerpo, el equipo de Boston Dynamics volvió a sorprender al mundo con un nuevo vídeo. En él, la empresa nos revela al nuevo heredero de Atlas. Atlas sigue vivo, pero en vez de ser hidráulico, ahora es nuevo y completamente eléctrico. Este nuevo Atlas es más limpio, más humano y tiene una cabeza redonda con luz que nos recuerda en cierta medida a las películas de Pixar. Y entonces hacen lo que rompió internet otra vez. Empieza tumbado en el suelo, boca arriba, totalmente plano. Levanta las piernas, las gira hacia atrás de una forma que casi ningún humano podría hacer y se pone en pie de espaldas. Lo cierto es que esta imagen da un poco de escalofríos porque nos recuerda a la niña del exorcista. Pero Boston Dynamics nunca da una puntada sin hilo y el mensaje es justo el que ellos quieren dar. Este robot ya no le importa moverse como un humano. Ahora lo que quiere es moverse de la forma más eficiente para hacer su trabajo. ¿Te acuerdas del problema que tenía el antiguo Atlas para coger una bolsa de herramientas? Pues aquí está el truco de magia del nuevo Atlas. Antes, los robots se programaban movimiento a movimiento. Da un paso aquí, gira la muñeca allá. Era una auténtica pesadilla que exigía semanas de trabajo para realizar tan solo un movimiento. Ahora, el nuevo Atlas aprende. Mira cómo se mueve un humano, lo intenta, falla 1000 veces, corrige y se queda con lo que funciona. Esto es exactamente como tú aprendiste a montar en bicicleta. Lo llaman aprendizaje por refuerzo. Así, él solito aprendió hace nada a levantar cargas pesadas. Y ahora viene lo gordo, porque para darle un cerebro de verdad, Boston Dynamics se ha aliado con Google DeepMind, una de las mentes de inteligencia artificial más potentes del planeta. La idea es que Atlas no solo se mueva, la idea es que razone, que entienda lo que ve y que aprenda tareas nuevas en cuestión de horas. Y aquí está la bomba. Cuando un Atlas aprende algo, se lo puede pasar a todos los demás de golpe. Imagínate que tú aprendes a conducir y que al instante todos tus primos también saben hacerlo. Pues eso exactamente es lo que está pasando con el nuevo Atlas. Y entonces, ¿qué pasaría si pones a un robot a aprender el deporte más seguido del mundo?
Mayo de 2026. Estamos a pocas semanas de que empiece el Mundial y Hyundai y Boston Dynamics lanzan algo que parece ciencia ficción. El nombre, la escuela de fútbol. 5 vídeos donde Atlas aprende a jugar al fútbol paso a paso, como una serie por capítulos. Aquí es donde aparece la impresionante rabona del inicio de este capítulo. Esta serie de vídeos empieza poniendo al robot delante de una pantalla gigante para observar la emoción del fútbol. Primero entiende el alma del juego, luego va al campo y empieza por lo básico: toques, conducción, pases, tiros, y aquí viene lo que nos puso los pelos de punta a todo el mundo. Atlas celebra con los brazos en alto como si acabara de marcar un golazo, y en un momento después se arrodilla dolorido imitando a un jugador lesionado. ¿De dónde sacó esos gestos? Los sacó de los partidos que había visto minutos antes, los copió como una esponja. El resultado de esta escuela de fútbol: en solo 5 días los vídeos rozaron 33 millones de visualizaciones. La marca ya ha dejado caer que tanto Atlas como su perro Spot podrían aparecer en el torneo. Hay quien especula incluso con un saque de honor robótico delante de millones de personas. Con este pequeño documental te he querido demostrar una vez más cómo el avance de la robótica está siendo imparable.